Edad moderna. Este periodo histórico, también llamado Renacimiento, se inició después de la caída de Constantinopla en 1453 y terminó con la Revolución Francesa en el año de 1789. Este fue un suceso de grandes repercusiones que dio lugar a cambios decisivos en la historia de la humanidad. Desde el punto de vista gastronómico, Europa tuvo un despertar a una cocina de lujo. El arte de comer se convirtió en una obra maestra. Se empezaron a elaborar las finas salsas blancas y oscuras, hechas a base de mantequilla. Se moderó el uso de las especias. Se hicieron gran variedad de estofados y había hasta 60 maneras de preparar los huevos. El uso de la mantelería comenzó a ser general y se empezaron a utilizar las servilletas y el tenedor, primeramente en Italia. En todo este cambio hubo un factor decisivo, el descubrimiento de América, con el consecuente intercambio de productos alimenticios entre el nuevo y el viejo continente, aunque fue más tarde que España empezó a introducir al uso común los alimentos que iban descubriendo. Actualmente, algunos de ellos, como el tomate, la papa y el chocolate, son imprescindibles en la buena comida, pero no fueron aceptados tan fácilmente. Por otra parte, la riqueza mineral de América sirvió para embellecer las mesas europeas, sobre todo en España, donde se veían extraordinarias piezas de oro y plata que causaban admiración entre países europeos. Siglo XV. Los alimentos que más utilizaba la civilización mesoamericana eran aves tanto como de caza como de cría, animales de caza grandes y pequeños, tales como conejos, liebres, venados, tuzas, topos o lirones, insectos y animales pequeños de agua y tierra, pescados frescos y salados, hortalizas como el chile, maíz, calabaza y tomate, fruta como la ciruela y semillas y granos como el frijol, amaranto, pepita de calabaza, cacao y cacahuate. El maíz se utilizaba para hacer tortillas, tamales y atoles. Las aves y carnes se preparaban asadas, cocidas, empanadas o en salsa. Hacían preparaciones llamadas cazuelas con cualquier tipo de carne, ave, pescado o insectos. Como bebidas, utilizaban el atole en muchas formas. Comían sentados sobre petates de palma y con mesas bajas. Los utensilios del comedor eran muy variados, casi siempre de barro cocido o madera. Había gran variedad de platos y vasijas de barro, aunque el rey tenía también copas de oro. Se esmeraban en la preparación de los banquetes, a veces duraban varios días y solían estar muy ligados a sus ceremonias religiosas. En muchas ocasiones consumían hongos que provocaban alucinaciones. Entre sus instrumentos de cocina y servicio se encontraban ollas, tinajas, cántaros, cazuelas, comales, jícaras, vajilla, vasos, cucharas y cestos, hechos principalmente de barro cocido, madera y mimbre. En Italia las preparaciones culinarias eran más refinadas que en otros lugares europeos. La comida no era muy especiada, consumían frutas al comienzo de la comida, tenían buenos quesos y había recetas de cocina después se perfeccionaron en Francia como el pato con naranjas amargas, consomé, pollo al vino y pichones con uva. Durante esa época llegó a Italia el tomate americano, la cual utilizaban como planta decorativa. Se inventó el helado y se consumían ya licores y aguardientes, como el vestro, retafia y jazolín. Se utilizaban porcelana en el servicio de la mesa, cubiertos finos, platos esmaltados y fino cristal de Venecia. Se dieron recetas que más tarde influyeron en la cocina francesa. En la civilización francesa los alimentos que más utilizaban eran el guajolote o pavo, procedente de América, y alimentos italianos, como el aceite de Toscana y las alubias. La influencia italiana y las tendencias renacentistas dieron origen a la creación de nuevas preparaciones culinarias, como ragus, salsas, potajes, variadas de formas, preparar huevos y bisque. La reina de origen italiano llevó a sus cocineros a la corte francesa preparaciones como helado, macarrones, platos fríos, postres y licores. La presencia de las damas en la corte francesa ayudó a mejorar las buenas maneras en la mesa. España fue el primer país que conoció los alimentos mesoamericanos. Se consumía la papa y el tomate. Se utilizaba para hacer salsas
El chocolate fue muy apreciado sobre todo por los clérigos y las mujeres. Las preparaciones no eran muy refinadas, era comida abundante y especiada, con influencia árabe. Además, se hicieron piezas para montar las mesas de la corte con el oro y plata de América. En Inglaterra, el chocolate y el aguacate no era aceptado por la población y a finales del siglo llegó el té, que más adelante sería característico del país. Los platillos característicos de la época fueron los pudín de arroz, la salsa de menta y manos de cerdo con manzana. Se consumía pescado salado en Cuaresma y carne seca o ahumada en invierno. Por Pascua se consumía cerdo, cordero o ternera y en otoño se preparaban gansos rellenos. Para los postres se utilizaban frutas, cremas, aguas perfumadas y frutos secos. En la corte francesa se puso de moda el chocolate, llegó el té y se conoció el café. Durante esta época, se elaboró un reglamento con las normas a seguir al comer y se intentó implantar el uso del tenedor. Los reyes franceses, que gustaban del arte culinario, dieron un gran impulso a la gastronomía en el país, que empieza a ser la mejor del mundo. En esta época, a pesar de ser muy refinada, la cocina española se fue haciendo cada vez más cosmopolita, por la relación que se tenía con otros países europeos. Aunque las preparaciones eran poco variadas, una preparación valiosa fue la salsa española. Se le dio importancia a la limpieza del personal y áreas de cocina. España poseía piezas y vajillas de plata y otros metales preciosos que conseguía en América. En el siglo XVIII se produjo la papa a la cocina francesa. Llegaron frutas americanas como la piña y la fresa y empezaron a apreciar el tomate en la cocina. Además, las preparaciones culinarias eran más variadas y refinadas, apareciendo salsas, guarniciones, cremas, mousses, crepas, postres y pate de foie gras. Se comenzó a utilizar platos individuales, se generalizó el uso del tenedor en Europa. Estamos una vez más ante algo verdaderamente espectacular que está en Madrid, el Museo Nacional de Artes Decorativas, un museo desgraciadamente poco conocido y que con los años ha ido mejorando, incorporando piezas a sus colecciones. Esta cocina originalmente estaba en un palacete del centro de Valencia capital, que durante los bombardeos de la Guerra Civil Española fue prácticamente destruido, pero la cocina quedó totalmente intacta. Y entonces el gobierno tuvo una iniciativa que no es muy frecuente, comprar, ir desmontando las 1.604 baldosas que tiene la cocina, pero preparar al mismo tiempo en Madrid, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, un espacio idéntico para que las piezas fueran exactamente iguales y ocuparan el mismo espacio que ocuparon originalmente en aquel palacete valenciano del siglo XVIII. Ahí tenemos a la señora de la casa. Esto es algo novedoso en el siglo XVIII, que es el siglo donde empieza, digamos, una cultura de higiene culinaria. Y la señora ha venido a supervisar primero unos sorbetes de helado típicamente valencianos, unos dulces y unas tazas de chocolate con los que seguramente va a obsequiar a unos invitados que tiene arriba, pero ella personalmente ha venido a supervisarlo, lo cual nos dice mucho del momento. Es curioso también que hay una criada, parece, negra. Hay que decir que durante siglos en España la esclavitud, quiero decir, el tener una servidumbre negra era bastante común, ¿no? Y es una escena francamente ilustrativa de lo que es un cambio gastronómico y culinario en la sociedad española. La presencia importante de la Virgen del Carmen en esa pared, con ese pozo. En la época, pues lógicamente, el agua había que cogerla de los pozos, pero el agua no era totalmente segura. De hecho, la primera esposa, Alfonso XII, murió de una septicemia, con lo cual era muy prudente ponerse en manos de la Virgen para no sufrir alguno de estos problemas. La Virgen del Carmen, patrona de los marineros, muy valenciana, y también, pues seguramente, la señora decidió que protegiera el agua que bebían. Y esta figura tiene un especial significado para ti, ¿no? Y me trae grandes recuerdos porque yo venía a este museo en 2002 preparando un libro sobre alcachofa y, como ves, este personaje probablemente es el mayordomo
que ha ido a la compra de la casa trae unas magníficas alcachofas, pero además tiene anguilas, que es un producto típico de la albufera y de la gastronomía valenciana, el allipebre famoso. Os recomiendo vivamente que vengáis a este Museo Nacional de Artes Decorativas en el pleno centro de Madrid, porque no solamente tiene esta sala, tiene cosas magníficas, tiene un comedor del siglo XVII, tiene azulejerías, tiene cerámicas, tiene absolutamente todo aquello que significa este programa, la intrahistoria, la historia de lo cotidiano, la historia de las meriendas, la historia de la vida. El Museo Nacional de Artes Decorativas es un punto.